Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a este 3x7. Hoy es 6 de abril, ayer fue el 5 de abril, pero el 5 de abril de Dina Boluarte con el tema de los Rolex. Finalmente estuvo en la fiscalía por varias horas, ella dijo que había dado todos los detalles, pero luego salió con una versión de los Rolex prestados que realmente creo que nos agarran de tontos a todos. Esa es mi humilde opinión. Carlos Paredes y Enrique Chávez, esta mañana también para analizar la noticia bomba de los Rolex prestados. Buenos días. Hola Valerie, ¿cómo estás? Yo creo que ha sido el 5 de abril inversamente proporcional al de Mm, Fujimori, ¿no? Que Fujimori salió airoso, la gente lo aplaudió, los militares se alinearon con él y de ahí empezó la autocracia y después la dictadura que terminó muy mal también en medio de un mm, escándalo tremendo de corrupción. En el tremendo caso de, golpe. sí, en el caso de Dina Boluarte, esta es una trama de las joyas y de los relojes de alta gama que si las miramos en la línea de tiempo ha ido cambiando de versión, ha ido acomodando, no solo ella, sino sus voceros, recuerden a los ministros que se han incinerado, ¿no? Tratando de defenderla, y los propios abogados que hoy patrocinan a Wilfredo Corima, que se ha convertido en el personaje clave de esta trama, y a la propia presidenta Dina Boluarte. Estamos hablando de Mateo Castañeda, un fiscal provincial superior con mucha experiencia en estas lides, y de Humberto Abanto, que también tiene muchísima experiencia defendiendo corruptos, ¿no? Eh, Mm, ¿Y qué nos dicen ahora? Que Oscorima le prestó 3 relojes Rolex y una joya carísima que la compró también en Casa Banquero, ¿no? Aunque los Rolex hay por lo menos 2 que dice los ha comprado fuera. El problema es que ahí empiezan los inconvenientes. Habría que ver si Oscorima declaró esa joya cuando la trajo de afuera, como lo manda taxativamente la ley vigente. Máxime si él es una autoridad, ¿no? Gobernador de Ayacucho. Y por otro lado, la presidenta Boluarte nos ha dicho que efectivamente el señor le regaló por su cumpleaños el año pasado, que es el 31 de mayo, fue a Palacio y le entregó su Rolex. Además, ese Rolex que tanto se ha mostrado, ¿no? Que es este modelo que cuesta 18.250 según la boleta de Casa Banquero, el Rolex dólares. Jazz 36, ¿no? Con diamantes y tal, pero que ella no le aceptó, ¿no? Que ella le dijo, no, yo no te puedo recibir, pero insistió tanto y te lo dejo prestado. Pero no solamente ese reloj, después le dio 2 más. Claro, porque ella que probablemente Oscorima creía que la presidenta cuando se iba a sus giras internacionales, ¿no? Con los otros dignatarios, tenía que estar pues a la altura con su reloj de alta gama, ¿no? En verdad es una trama que, como dices, Valerie, los peruanos no nos vamos a comer tan fácilmente, ¿no? Los abogados han hecho una narrativa, probablemente pensando estrictamente en el proceso de investigación de fiscalía y eventualmente en el Poder Judicial, pero políticamente Dina Boluarte, desde mi humilde punto de vista, está incinerada, ¿no? No puede ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la policía una señora que un grupo de policías le han reventado la puerta con un ariete, ¿no? Ya no tiene mando, no tiene autoridad. Y no tiene autoridad moral también para el resto de los peruanos, porque en su gobierno la pobreza se ha incrementado, la economía el año pasado ha decrecido, ¿no? En 0,5%, el desempleo ha aumentado, la inversión privada está en negativa y la señora está luciendo joyas y relojes de altísima gama. Eso solamente, desde el punto de vista político, es una afrenta, una cachetada para la pobreza extrema y la pobreza incrementada en el Perú. Creo que desde ese punto de vista, pensar de acá hasta el 2026, aunque el Congreso la blinde y todo lo demás, va a traerle problemas. Ujú, Enrique. Ante la elocuencia de mis colegas, no sé qué cosa puedo añadir aquí, ¿no? Y por cierto, yo, aquí no hay nada, ¿no? Pero, a ver, yo plantearía una mirada
más que alternativa, complementaria, ¿no? Efectivamente, la señora ha dicho lo que ha dicho, pero se nota que han tratado de establecer una especie de respuesta. ¿Qué respuesta le podía quedar ante las circunstancias? No sé cuál le hubiera ligado, ¿no? A menos que sencillamente hubiera reconocido ya directamente lo que podría ser un delito, porque claro, tenemos allí, sabemos, ¿no? Que en algún momento la defensa consideró este argumento del regalo personal, ¿no? Que en este caso, porque ustedes sabían, yo no sabía, que hay una especie de museo en Palacio de Gobierno de los regalos recibidos por otros mandatarios, que efectivamente entran al erario público, ¿no? Hay un protocolo también para recibirlos, ¿no? Exacto. Sería bonito tomar fotos en esta suerte de museo. Entonces, esta primera aproximación del regalo personal parece haber pasado, ¿no? A esta figura del préstamo. Eh, ¿Cuánto va a avanzar la fiscalía con esto? ¿Cuánto el caso va a poder seguir? Yo considero que lo del Ariete fue exagerado, Carlos. ¿Ah? O sea, es decir, ya tenemos también una fiscalía que en el caso de Villena, claro, era un fiscal débil y tenía que reaccionar y posicionarse de alguna manera. Y sí, efectivamente, si bien ella queda muy golpeada, ¿no? Y su dignidad mancillada como mandataria, pues claro, estamos también ante una fiscalía que de frente va y te rompe la puerta, ¿no? Entonces, claro, es parte un poquito del ambiente que estamos viviendo, pero no olvidemos que entrando allá al tema de Realpolitik, no solamente tienes un acuerdo con el Congreso, sino que me parece que tienes un nivel empresarial que no quiere mover la cosa. Tanto así que no quiere mover la cosa que el discurso del premier ante el Congreso para tener el voto de confianza, que lo obtuvo sin mayor problema, ¿no? Mm. Donde las mociones de vacancia también se van quedando en el camino, tiene un fuerte componente de infraestructura e inversión. O sea, parece conversado con el sector privado. Entonces, si tú le añades al Congreso y le añades a un poder fáctico como es el capital, pues la señora de repente está más amarrada de lo que pensamos hasta el 26. Fuera, por supuesto, ¿no? De las valoraciones y del escándalo que esto pueda producir. Y claro, ha habido esta suerte, pues, de estrategia de meterle un touch de romance, que como dice Valeria, a muchos peruanos le puede provocar o risa o indignación, ¿no? Pero ella ha dicho, hay una amistad de Dina, ¿no? A Wilfredo y de Wilfredo a Dina, y además le mete el Guayquicha. ¿no? Y le mete el tema de que fue el único que me apoyó durante las protestas, ¿no? Entonces, ahora que le ligue, no lo sé. A lo que voy es que o trato de dar una mirada un poquito de lo que está detrás y me parece que más allá seguimos pues sin una calle indignada, seguimos, vamos a ver qué pasa el último año, porque por ahí algunos otra vez vuelven a decir, Dina ya no le va a servir al Congreso al último año, pero veremos cómo se amarra. Ahora, el problema, eso sí, real, es que el señor Oscorima recibió 100 millones de soles y como la Contraloría y otras instituciones están demostrando, la calidad de gasto público está de cabeza. Entonces, si efectivamente se comprueba que hubo un intercambio, ahí evidentemente la situación va a dar para mucho más, ¿no? Esto te Ya. lleva, pues, a pensar incluso en descentralización, en las obras paralizadas, en cómo esto está completamente en un caos total, ¿no? Y que redunda en la insatisfacción de la población. Pero bueno, esa era la mirada un poquito alternativa que yo le daba al paseo de los relojes. eh, a ver, la indignación de la población no se ve, no se va a ver mientras hay ese acuerdo efectivamente con el Congreso de la República, pero yo tengo la sensación un poco de lo que decía al principio. Esta versión es realmente indignante, ¿no? Porque nos agarran de tontos todo el tiempo, ¿no? No están ni siquiera los abogados buscando hacer una buena estrategia, ¿no? Han escuchado lo que dijo el gobernador regional de Cusco del préstamo de los relojes y han dicho, bueno, nosotros nos podemos agarrar de eso también, pero no debe ser tan sencillo, no debe ser tan sencillo que además sale, ¿no? La presidente
diciéndole a la prensa, pero basta ya de tantas preguntitas, hagan poquitas preguntas, por favor. Y cuando le hacen las poquitas preguntas se contradice, ¿no? Porque bueno, sí debo tener la tarjeta que me la olvidé en mi casa, pero es que en verdad era un es realmente es un papelazo el que hace y nos hace un flaquísimo favor a todos los peruanos tener una representante como ella, más allá de si le gustan o no le gustan los lujos. El hecho es que nos miente en la cara pelada, a mí no me da risa, a mí me indigna por el lado de, porque realmente nos tienen hace 3 semanas con el tema de los Rolex. Ella dice que no puede decir la verdad porque así se lo había pedido el abogado y a la hora de la hora tampoco dice la verdad. Entonces, ¿de qué se trata, no? Y cómo puede ser que los congresistas, o bueno, no sé, ya no nos sorprende, ¿no? Pero que realmente el Congreso acepte todo y que no levante la voz ni un poquito, ni aunque les estén pateando la dignidad a cada uno de ellos por apoyar este gobierno, a mí realmente sí me sorprende hasta qué punto podemos llegar de profundidad en toda esta crisis. Carlos, ¿por qué te ríes? ¿Qué es lo que te da risa a ti de todo esto? Valerie, era una sola pregunta por prensa. No puede decir por periodista, por reportero, por medio de comunicación. Ahora somos prensa. Bueno, Por me reía prensa. por eso, porque ni siquiera tiene la palabra adecuada para comunicarse. Y claro, un poco analizando lo que dice Enrique, la Realpolitik, no solamente creo que son los con mochasueldos, etcétera, del Congreso que están pensando en quedarse hasta el 2026 a cualquier precio, quizá también los poderes fácticos, porque estarán en la lógica de más vale lo malo conocido que lo que viene, ¿no? Porque la pregunta de inmediato es, ¿quién va a reemplazar a Dina Boluarte si la vacamos? ¿El señor Soto en Congreso? ¿No? Y si convocan elecciones, porque el presidente interino solo tiene esa misión de convocar elecciones en 9 meses, ¿quiénes serían los candidatos? ¿Antauro Humala? ¿Bermejo? ¿No? Entonces, ahí la clase empresarial también se asusta, y yo creo que un porcentaje de peruanos también, porque recuerden que llevamos 6 presidentes en 8 años, ¿no? Hay uno que duró 5 días. Y entonces, ¿cómo podemos hacer políticas públicas, gestión pública, cuando solo desde el 2021, julio, cuando entra Pedro Castillo, hasta el último ministro que acaba de juramentar, han sido 12 ministros del Interior para una cartera que tiene el problema más álgido de la población peruana, que es la inseguridad ciudadana, ¿no? Y entonces hay esa mirada también, yo diría, pragmática, por llamarla de alguna manera, de un sector de peruanos que dice, oye, está bien que a Dina Boluarte la pongan presa el 29 de julio del año 2026, pero hasta el 28 que haga algo en el gobierno central, ¿no? Por un lado. Ahora, solo para terminar con este tema de los relojes y las joyas, Oscorima se está metiendo en unos problemas legales serios, ¿no? Y él conoce lo que es eso, porque ha estado preso y todavía arrastra muchos procesos penales de sus gobiernos anteriores en Ayacucho. Él dice que solo un reloj que le prestó a la presidenta lo compró en la Casa Banquero, en Lima. Los demás los compró afuera, uno incluso en Europa. Oye, cuando ingresó a Perú, los declaró como la ley le obliga, porque es una joya que vale encima de 15, 20 mil dólares. Está dentro de su declaración jurada de bienes en la Contraloría a la que está obligada. Y no solo eso, la procedencia del dinero. Claro, su abogado Abanto dice que tiene para comprar mucho, porque además tiene su colección de autos y todo. Oye, ¿a qué se dedica Oscorima? ¿A casinos y tragamonedas? ¿O a qué Que ya otra? no los tiene él, ni siquiera. Entonces, acá hay toda una trama, porque no solamente está los pareceres, sino hay actitudes políticas. La presidenta Boluarte, en una actividad pública, a pedido explícito de Oscorima, a sola firma dice, usted va a tener sus 80 millones para la carretera, como si fuese su plata. Entonces ahí 86. si No, hay una además, relación directa entre el reloj prestado o regalado y rechazado, lo que fuere,
y la disposición del presupuesto público por parte de la Presidenta de la República. Claro, los abogados dicen, no, el presupuesto se elabora de otra manera, que va al MEF y de ahí al Congreso, el Congreso que no se puede disponer a sola firma. Pero hay evidencia suficiente y pública de que se está disponiendo de otra manera. Eso será materia de investigación en el Ministerio Público, ¿no? Claro, esa declaración de los millones, donde él pide 60, ella le dice 60 y pico. 86 y finalmente termina dándole 100, este, es un espectáculo más montado, ¿no? Entonces, claramente ellos dos dicen, bueno, cuando tú digas esto, pides los millones y yo los tengo y ya los he autorizado, pero otra vez, el espectáculo que se está dando hacia el país es una burla. Es reírse de los peruanos constantemente, incluso para esa puesta en escena del escenario que le puede traer a la larga muchísimos problemas. Enrique. No, evidentemente, ¿no? Está claro que esto no va a terminar aquí, está claro que otra vez el tema de la asignación de presupuestos probablemente yo creo que va a estar en el centro un poco de la controversia de aquí en adelante. Y está claro que seguimos pagando el precio de haber elegido a Pedro Castillo. O sea, es decir, yo creo que no se puede perder de vista la secuencia de hechos que tiene que ver además con lo que Carlos acaba de subrayar de la percepción de un número probablemente no minoritario, pero influyente de peruanos, que duda cabe de decir, más vale Dina en mano que cientos de candidatos volando por el momento, Más ¿no? vale O mala dos. conocida que bueno por conocer. Exacto, ¿no? Entonces, sí, puede sonar un poquito, no soy perdonavidas en ese sentido, sino que estoy viendo un poquito la consecuencia de lo que fue esa infausta elección en el año 21 fue, ¿no? En el Sí. año 21, ¿no? En el año Entonces, yo 21. creo que estamos viviendo todavía un nuevo capítulo de ese proceso y bueno, ojalá de alguna manera las próximas elecciones ya van calentando motores, ¿no? Se dice no hay nadie. Bueno, yo creo que sí hay más o menos posibilidades, todavía es muy temprano para ponerlas seguramente sobre la mesa, pero ojalá tengamos finalmente el ejercicio pedagógico ciudadano de elegir un poco mejor, que no necesariamente va a pasar con todos los que quieren ser Bukele, etcétera, etcétera, con la inseguridad ciudadana. Ayer han muerto 2 personas más en Poderosa. Ojo, estás hablando Sí, sí. de una de las minas más importantes del continente, ¿no? Entonces, sí, el camino es incierto. Hablábamos del 5 de abril, la amenaza autoritaria es latente. Mira lo que está pasando en todos estos países donde uno pensaría que la democracia de alguna forma era ¿no? Una figura establecida y eso está pasando aquí y en todas partes, ¿no? Entonces, sí, bastante complicado el camino que nos queda por delante, ¿no? Y ahí podríamos hablar un poquito, bueno, en realidad de los socios de Dina, ¿no? Comencemos por el nuevo gabinete, ¿no? Los cambios que se ha dado esta semana en el gabinete, algunos innecesarios, sorprendentes, pero lo decían al principio ustedes, ¿no? Todas las personas que están alrededor de Dina ahorita están aceptando estas versiones, estas mentiras, estas estrategias legales alrededor de los Rolex, que puede ser una cuestión secundaria otra vez, pero finalmente están diciéndole también al Perú que ellos sí creen en esa versión y que ellos sí son personas que apoyan finalmente a la presidente, ¿no? Y se dan cambios que no eran necesarios en algunos ministerios. Aparentemente se sigue con el acuerdo de favores con algunos grupos políticos y eso es lo que tenemos esta semana con el gabinete parchado. ¿Qué comentario podemos hacer sobre estos cambios, Enrique, Carlos? Le han llamado el gabinete Rolex, ¿no? Pero en fin, lo que decía Enrique, ha habido un roadshow de conversaciones, no solo con el empresariado, los poderes fácticos, sino también con el Congreso, o sea, con la alianza que maneja el Congreso, y al parecer ahí ha habido un pedido de cuotas, ¿no? En algunos casos, como dice Valery,
no han tenido sentido estos cambios. Por ejemplo, en Mincetur, Juan Carlos Matius estaba haciendo una gestión técnica aceptable, a punto de firmar tratados de libre comercio, por ejemplo, con la India, etcétera. Con Y ha India, estado sí. una señora, abogada, que ha trabajado mucho tiempo en la Fundación Telefónica, ¿no? Elizabeth Mm, Galdó Marín, pero sin ninguna experiencia ni en comercio exterior, menos en turismo, ¿no? Y la mm, pregunta mm. es, ¿por qué la puso? ¿Por qué sacaron a un ministro más o menos eficiente por alguien que desconoce, por ejemplo, ese sector? Y la única explicación es porque la señora pertenece a Avanza País o otro partido que ha pedido su cuota. Y estamos como Pedro Mm. Castillo, ¿no? Que entregaba ministerios a cada una de las bancadas. Lo mismo podemos decir con el ministro del Interior que ha cambiado mocos por babas, ¿no? Porque el señor Ujú. Walter Ortiz Acosta era nada menos que director nacional de qué? De lucha contra el crimen. O sea, lo que está fracasando estrepitosamente, al responsable lo ponen ahora como ministro. Y no solo eso, sino que cuando fue Premio. encargado de la caja policial, hay un desfalco que ha investigado el fiscal Avia, y el señor tiene una denuncia penal muy grave, y el fiscal ha pedido 11 años de prisión, que en cualquier momento se puede derivar. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando? ¿Pongo a un ineficiente y además acusado de corrupción como ministro del Interior en un país donde la inseguridad es el principal problema? O sea, la verdad es que erráticas las movidas en el gabinete ha sido producto de una negociación solo para obtener lo que se vio esta semana, ¿no? El voto de confianza. Estás con el micro apagado, Enrique, Es pero que tal vez puedes... tenía a los niños llorando por ahí, pero añadirle, no sé si están viendo noticias, son muy chiquitos todavía, pero eh, añadirle que parte de esta negociación pasa por la reposición de hasta 15.000 maestros que Exacto. ya han pasado por todos los filtros, que no están capacitados, hablando de niños, para tener la educación de nuestros hijos en sus manos, y que, claro, era la propuesta bandera de Pedro Castillo, y por supuesto el bloque magisterial es el que ha impulsado esto sobre incluso la observación del Ejecutivo, pero sorprende que la derecha, ¿no? Que se supone, ¿no? Se supone defiende, según ellos, la meritocracia en el aparato público, ha votado a favor de esta figura, ¿no? Entonces, otra vez, cuando el cuoteo te elimina completamente la posibilidad de fondo de transformación de políticas públicas, vamos fritos, ¿no? O sea, la propia derecha desdibujada ante, repito, otra vez el que se supone que es su electorado. Así que la negociación se da de un lado y la negociación se da por otro, ¿no? Vamos a irnos, tal vez comentando rápidamente lo que está pasando en Quito. Hay tensión en Quito entre los dos partidos que históricamente se enfrentan y que esta vez ha ido el presidente Noboa como de avanzada, ¿no? Antes de que cualquier país alrededor pueda haberle tirado un cable a la gente de Correa, ¿no? Carlos Paredes tiene la información completa sobre lo que ahí ha pasado, lo que seguramente va a traer consecuencias a nivel de la región. Y ya con eso terminamos porque se nos ha pasado los 21 minutos de este 3%. Breve nomás, esta madrugada Latinoamérica ha amanecido con un incidente gravísimo entre Ecuador y México. El presidente Andrés Manuel López Obrador, para variar, la semana pasada en su mañanera se inmiscuyó en asuntos internos del Ecuador, diciendo que el asesinato de Villavicencio había inclinado la balanza para que Daniel Noboa salga elegido presidente, etcétera. Muy agresivo. Noboa reaccionó expulsando a la embajadora de México, declarándola previamente persona no grata. Lo mismo que hizo el gobierno de Boluarte, recuerden, en diciembre del 2022, que expulsamos a Pablo Monroy, un embajador diligente, joven, pero que obviamente por instrucciones de su presidente se inmiscuyó también en asuntos internos. Y lo grave aquí es que el ex vicepresidente de Correa, el señor Jorge Glass, estaba desde diciembre alojado en la Embajada de México porque tenía una sentencia de un caso gravísimo de corrupción. Y ayer anunció el gobierno mexicano, también vía
AMLO en la mañanera que le habían otorgado el asilo político. Lo que ha hecho Noboa es mandar a su bloque de seguridad, que es una fuerza combinada del ejército con la policía, a meterse a la fuerza en la embajada mexicana y han extraído, han detenido a Glass, ya está a disposición de las autoridades judiciales, lo que ha generado obviamente un incidente diplomático muy grande, porque se ha violado la Convención de Viena, pero el comunicado del gobierno ecuatoriano es muy duro, dice que no van a permitir que ningún delincuente quede impune y además acusa al régimen de AMLO de haberse extralimitado con los temas diplomáticos y que estar apañando a un corrupto, ¿no? Esto va a traer consecuencias en las próximas horas. Lo más probable es que México devuelva la pelota expulsando también al embajador ecuatoriano y las relaciones se van a enfriar como las que tenemos con Perú. México y Perú tienen relaciones enfriadas todavía, ¿no? No han repuesto al embajador de un lado y del otro, ¿no? De acuerdo. Bueno, no, voy a firmar tareas, me tengo que retirar. Ok, Pero nada, seguimos con mucho más en nuestro próximo 3x7. nos vemos el próximo sábado. Cuídense, que estén bien.